Buenos días a todos los que a esta hora nos acompañan en la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Como todas las semanas, contamos con un invitado que responderá a las inquietudes de la ciudadanía respecto al proceso de vacunación por COVID-19. Nos encontramos con el jefe de la Unidad de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Cuauhtémoc Ruiz. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Empecemos por el tema de la seguridad y la eficacia de las vacunas, en este caso para el COVID-19. ¿Por qué podemos decir que son seguras y eficaces las vacunas que hasta ahora hemos avalado acá en Colombia y que llegarán a nuestro plan de vacunación? Bueno, primero, globalmente, todas las vacunas deben mostrar que son seguras y que son eficaces para que tengan una recomendación de uso. En el caso particular de la vacuna contra el COVID-19, como todos sabemos, ha habido un gran esfuerzo internacional para el desarrollo de estas vacunas con la suma de avances tecnológicos, científicos, pruebas de campo, que nos permiten garantizar que las vacunas que se están usando contra el COVID-19 van a ser altamente eficaces, es decir, van a ser capaces de prevenir casos graves o de prevenir que haya muertes por COVID y esperemos que en un momento sean vacunas que puedan prevenir la transmisión directa de la enfermedad. Ese es un primer punto. Pero el segundo punto es que todos estos estudios que se llevan de las vacunas nos deben permitir garantizar que estas vacunas son seguras. Y cuando decimos que son seguras nos referimos a que sean vacunas que no causen daño, ¿sí? Por el hecho de aplicarlas. Recordemos que la vacuna lo que estamos buscando es prevenir, por lo tanto no se deben usar vacunas que pueden ocasionar algún daño. Todas las vacunas que usamos dentro de los esquemas nacionales de inmunizaciones son vacunas que han seguido todos los protocolos que nos garantizan la seguridad para su uso y en el caso de la vacuna contra el COVID-19 así será también. ¿Cuáles son las ventajas de la vacunación? ¿Cómo podemos decir que la vacunación nos permite esto o aquello? Bueno, la vacunación lo que trata de hacer es similar a lo que fuera una infección natural. Recordemos que cuando nosotros tenemos una infección natural por sarampión o en este caso por COVID o por influenza, etcétera, nuestro organismo genera un mecanismo de defensa a través de anticuerpos o de células que nos permiten protegernos. Pero a veces ese mecanismo de defensa no es suficiente y provoca que haya enfermedades o se provoca que haya enfermedades y en ocasiones muertes por estas enfermedades. Lo que las vacunas tratan de hacer es similar a que si estuviéramos teniendo una infección natural, pero sin la posibilidad de sufrir una infección. Y entonces al no sufrir esa infección por el germen patógeno, genera en nuestro organismo estos anticuerpos o estas células protectoras, las cuales nos hacen que cuando un germen, como en este caso el COVID, nos ataca, tengamos la protección para evitar infectarnos o evitar hacer cuadros graves de la enfermedad. Si no me vacuno, ¿a qué me expongo y a qué expongo a los que están a mi alrededor? Bueno, si tú no te vacunas, te expones a que no estés protegida, ¿no? Y te expones a que si la enfermedad llega, la probabilidad de que hagas un cuadro grave o un cuadro fatal es alto, porque no tienes la protección necesaria. Ese es desde el punto de vista personal. Pero desde el punto de vista colectivo, si no te vacunas, estás favoreciendo a que mantenga el ciclo de transmisión de la enfermedad. Y entonces, mientras más susceptibles haya en la comunidad, es más fácil que la enfermedad se vaya transmitiendo a nuestros familiares, a nuestro entorno social, o también vayamos haciendo cadenas de transmisión con múltiples casos. Desmitifiquemos en este caso de las vacunas por COVID-19, desmitifiquemos un poco estas noticias falsas que han rondado a través de las redes sociales y es el tema de que pueden causar infertilidad, de que están poniendo un chip y demás situaciones para que la gente no se vacune. ¿Cómo podemos decir esto no es cierto y esto es lo que de verdad genera una protección en toda la sociedad?
Primero, lo que tenemos que hacer siempre es basarnos en información confiable, en información basada en evidencias científicas. Obviamente, alrededor de esto se han creado una serie de rumores y de falsos mitos. Primero, ninguna vacuna provoca esterilidad y es imposible que a través de una vacuna tengamos microchips y todas esas cosas que se han dicho. Todas las vacunas que se están desarrollando ahora cuentan con toda la evidencia científica de seguridad y de efectividad. Muchas veces la gente dice, oigan, pero es que son vacunas que se hicieron en un corto tiempo, mientras otras vacunas se han hecho en más largo tiempo. Lo que tenemos que decir es que el avance de la ciencia ha permitido hacer estos grandes logros. Y podemos decir que las vacunas que tenemos ahora y las vacunas que vendrán, como esta contra el COVID-19 o contra alguna otra patología, sin duda son mejores que las que estábamos usando antes. Son más seguras, son más efectivas y han pasado sin duda una rigurosidad en todos los eventos, todos los estudios científicos que se hacen. Toda esta rumorología alrededor de los efectos adversos o efectos no deseados de las vacunas son falsedades que generalmente los grupos antivacunas que se basan en supuestos no científicos introducen en la discusión de la población. Si nosotros permitimos, nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, permitimos confiar en ese tipo de información sin evidencia científica, comparada con la información de evidencia científica, vamos a poner en un riesgo a nuestra población. Necesitamos siempre confiar dónde está la evidencia científica que nos diga la efectividad y la seguridad de las vacunas. Y hablemos ahora de los efectos adversos que se tienen normalmente de las vacunas y lo que hasta ahora se han documentado de estas. Sí, bueno, todas las vacunas, igual que todos los medicamentos, y tienen algún nivel de evento adverso. Desde luego, si nosotros estamos hablando de una vacuna que su vía de administración es a través de una inyección intramuscular, el primer evento adverso que va a ocurrir es el dolor en el momento de la inoculación o un dolor que puede quedar algunas horas después de la inoculación. Como usted menciona, se han notificado algunos eventos adversos supuestamente asociados a las vacunas que empiezan a utilizarse en estos momentos. Y bueno, la investigación científica es la de que determinará si hay una asociación o no a estos eventos adversos. Hasta el día de hoy, la única recomendación que se ha dado en torno a las vacunas que se están usando es evitar que se use en aquellas personas que tienen antecedentes de reacciones alérgicas severas. De ahí en fuera no hay ningún otro evento adverso que haya sido notificado que sea de importancia en estos momentos. ¿Cómo podemos explicar o definir estas reacciones alérgicas severas? Bueno, hay dos tipos. Primero, hay cosas que son productos del biológico en sí. Recordemos que estamos hablando de vacunas que son hechas bajo diferentes plataformas tecnológicas, por lo tanto, en su composición, algunos de los elementos que la componen, puede la persona que lo reciba tener algún nivel de alergia o algún nivel de respuesta a estas vacunas. Lo que quiero decir es, por ejemplo, las vacunas que ya ahorita están en el mercado, como son las vacunas a base de RNA, son vacunas que imposible que, por ejemplo, causen enfermedad. Porque muchos han dicho, es que si te vacunas, la enfermedad te va a dar más severa. Primero, no es cierto. Si estamos hablando de una minúscula parte del virus con la codificación de ácido RNA, el cual se introduce en la vacuna, y eso es imposible que provoque la enfermedad. Tampoco va a ocasionar otro evento adverso porque las cantidades
han sido altamente probadas en estudios de campo con miles y miles de personas. Desde luego, debemos mantener siempre la vigilancia epidemiológica de posibles eventos adversos, y eso lo estamos haciendo en todo el mundo cuando se inicia con una nueva vacuna. Una pregunta que nos llega es, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de vacunarnos? Bueno, lo primero que se tiene que tener en cuenta es, a ver, ¿yo soy una persona en riesgo o no? No. Teóricamente todos estamos en riesgo, pero desde luego los adultos mayores, las personas adultas con comorbilidades, los trabajadores de la salud que están en el primer nivel de atención y en contacto con casos o casos sospechosos, tienen mayor riesgo por su contacto. Entonces, ese grupo debe ser priorizado. Pero yo desde el punto de vista personal, ¿qué debo tener en cuenta para vacunarme? Primero, tener confianza en la vacuna. Las vacunas protegen. Y las vacunas que se están ofertando son vacunas que deben haber pasado todos los procedimientos rigurosos científicos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que se usen las vacunas que tienen la precalificación o la autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud o por lo que se denominan autoridades regulatorias severas, que también pueden dar esa precalificación temporal o de emergencia. Quiere decir que esas vacunas han dado toda la evidencia para que puedan ser utilizadas. Entonces yo debo tomar la decisión de vacunarme cuando sé que voy a recibir un tipo de esa vacuna. Segundo, debo entender que puedo tener alguna reacción adversa, pero esta reacción adversa generalmente es algo muy ligero, que puede ser dolor en el sitio de la inyección, puede ser en ocasiones un cuadro febril que cede con un medicamento antipirético y nada más. Pero el punto más importante que debo tomar en cuenta cuando me vacuno es, uno, que me estoy protegiendo, y al protegerme hago el siguiente paso: protejo a mi comunidad, protejo a mi familia y estoy contribuyendo a parar esta pandemia. Tenemos actualmente vacunas que son de 2 dosis. ¿Cuál es la importancia de aplicarse la segunda dosis? Es muy importante aplicarse el esquema completo de vacunación. Si ustedes recuerdan los esquemas de vacunación en los niños, hay vacunas que tenemos que aplicar 2 o 3 dosis, ¿no? Por ejemplo, la vacuna contra la difteria, toserina, tétanos, hemófilos, influenza y hepatitis B, que le llamamos la pentavalente, tenemos que aplicarle al niño 3 dosis al menos a los 2, 4 y 6 meses. ¿Y por qué es? Porque con una primera dosis se alcanza un nivel de anticuerpos, los cuales, si no se aplica una segunda dosis, generalmente con el tiempo pueden caer. En cambio, cuando se aplica la segunda dosis, viene lo que se llama una reacción de refuerzo, donde los niveles de anticuerpos alcanzan niveles más altos y que permiten mantener una memoria inmunológica por largo tiempo. Por eso es bien importante que se aplique el esquema completo. Si son 2 dosis, debemos aplicar las 2 dosis. Pero también debemos aplicarlas con el periodo que esté establecido. No podemos aplicar una vacuna en la primera dosis y la otra aplicarla 6, un año después. Debemos aplicarla de acuerdo al esquema que se está dando al tipo de vacuna que estamos utilizando. Otra pregunta que nos llega es, si recientemente me vacuné contra otra enfermedad, ¿puedo vacunarme contra el COVID-19? Perdón, estrictamente sí te puedes vacunar, pero ¿de qué depende? Primero depende de qué tipo de vacuna recibiste. ¿Sí? Si recibiste una vacuna de virus vivo atenuado, como puede ser la vacuna de sarampión, se recomienda que pase alrededor de 90 días antes o después de que te apliques la vacuna de COVID. Si te vacunaste con otro tipo de vacuna que no lleva una virus o un producto vivo atenuado, no hay un periodo inmediato de
que diga tienes que tener una ventana de vacunación. Entonces, depende mucho con qué vacuna te hayas puesto o qué vacuna te vas a poner. ¿Es posible que una persona luego de vacunarse contra el COVID-19 sea diagnosticado positivo con esta enfermedad? Bueno, depende de en qué momento. Mira, hay dos cosas. Primero, en el momento en que uno se vacuna, los niveles de anticuerpos y de protección empiezan a elevarse hasta 2 semanas después de que haya recibido la primera dosis. ¿No? Ese es un punto. Y segundo, cuando tú recibes la dosis de refuerzo o la segunda dosis, tus niveles de anticuerpo se elevan. Si tú no recibes la segunda dosis, los niveles de anticuerpos de la primera dosis con el tiempo tienden a bajar y obviamente estarías susceptible para vacunarte. Ese es un punto. Entonces, si yo me vacuno hoy, no quiere decir que mañana ya estoy protegido. Hay que entender que después de la primera dosis se tarda en promedio unos 15 días en lograrse los niveles óptimos de anticuerpos para estar protegido. Ese es un punto. Y segundo, algo que no sabemos todavía es cuánto tiempo va a durar la inmunidad de esa vacuna. Entonces, la inmunidad de esa vacuna puede durar 2 años, puede durar 3 años, puede durar 4 años, no lo sabemos, es parte de los estudios que se están haciendo. Recordemos que es una vacuna nueva, que nunca se había utilizado y que por lo tanto apenas estamos haciendo esos estudios de observación. En Colombia, el Plan Nacional de Vacunación prioriza a los mayores de 80 años y al talento humano en salud. ¿Nos puede explicar un poco a profundidad este tema que ya abordó en una pregunta anterior sobre la importancia de proteger a estas poblaciones? Bueno, primero, cada país decide cuáles son sus prioridades de vacunación con base al objetivo para el que está aplicando la vacunación. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud han sido dos principalmente. Uno es aplicar la vacunación para tratar de reducir la mortalidad ocasionada por el COVID-19. Y segundo es el aplicar la vacunación y mantener los servicios esenciales de salud funcionando adecuadamente. Eso nos lleva entonces a que por qué los trabajadores de la salud de primera línea son prioridad. ¿Sí? Son prioridad primero porque tienen un alto riesgo de infectarse y segundo porque se requiere que los servicios de salud estén funcionando y para eso requerimos que haya trabajadores protegidos y sanos. Ese es un punto. Y los mayores de 80 años de edad, que como es en el caso de Colombia y otros países que empiezan entre 80 y 70 años de edad, es porque epidemiológicamente han encontrado que esa población es la más vulnerable y en la que se están reportando las mayores tasas de mortalidad y la intención es evitar que fallezcan por estas enfermedades. ¿Y cómo entonces enviarle el mensaje a los jóvenes de que la priorización se da precisamente por estas indicaciones y por temas epidemiológicos? Mira, es muy importante esta pregunta, porque los jóvenes tienden a creer que ellos no se infectan y que no se enferman. No, los jóvenes se infectan y se enferman. Las dos cosas ocurren. Y al infectarse, muchos de ellos son los mecanismos de transmisión hacia el interior de la familia y se enferman también. Lo que ocurre es que los casos más graves se están dando en personas adultas, adultas mayores o personas adultas con comorbilidades. Por eso los jóvenes deben entender que si ante el reducido número de dosis de vacuna que tenemos en este momento en el mundo, tenemos que decidir a quién se debe vacunar. La mayoría de los programas nacionales están decidiendo vacunar a los adultos mayores porque están evitando que mueran. Entonces, cuando haya mayor número de dosis de vacuna, obviamente va a ampliarse la vacunación hacia grupos más jóvenes. Pero en este momento el objetivo es evitar que haya más muertes.
y la mayoría de las muertes se ha observado en adultos mayores. Una de las preguntas que nos llega es si con la vacunación se acaban el tema de lavado de manos, de uso constante de tapabocas, se acaba la pandemia. No, la respuesta tajante sería no. No se acaba la pandemia y no debemos parar las otras medidas de higiene, de distanciamiento social, de protección. ¿Por qué no se acaba la pandemia? Primero, porque no vamos a tener en un corto tiempo vacunas para poder inmunizar y proteger a toda la población. Y eso nos lleva a que la transmisión comunitaria se mantenga. Y la única medida de protección, si no tenemos vacunas, vacunada a toda la población, es mantener el lavado de manos, es mantener la protección, el uso del cubrebocas, ¿sí? El distanciamiento social. Debemos mantener las medidas no farmacéuticas. Entendamos también que las vacunas no son 100% efectivas. Entonces, eso lleva a que habrá un porcentaje de falla vacunal. Entonces, si yo me vacuné, no quiere decir que debo dejar de hacer todas las otras medidas de protección. Debo mantener las medidas de protección. El reto de Colombia es vacunar 34 millones de colombianos, pero hay un porcentaje que todavía duda respecto a esto. ¿Qué mensaje se le envía a esta población para que entre todos logremos salir adelante en todo este proceso? Bueno, el mensaje es, primero, hay que confiar en las vacunas. Las vacunas son seguras y las vacunas protegen. Y ese porcentaje de población que está dudando de la vacunación, acérquese a recibir información, o nosotros, los servicios de salud, tenemos que llegar a ellos para darles información. Pero información confiable, información basada en evidencias, información que sea fácilmente entendible por esta población. Y hacerles ver que hay dos niveles de protección. El nivel personal, para que ellos no se enfermen, y el nivel de poblacional y colectivo, que es para que la comunidad esté protegida. Recientemente hablamos de que Colombia está atravesando en algunas ciudades por segundos picos debido a las festividades de diciembre, a que hubo reuniones familiares de personas que no vivían en esos lugares y allí se dieron los contagios. ¿Cómo mantener estas medidas aun cuando la vacunación puede empezar a generar cierta confianza y relajamiento? El mensaje es: la vacunación nos protege, pero no nos debe hacer bajar la guardia. Al contrario, la vacunación es una medida importante adicional a las que ya estamos tomando. La vacunación por sí sola no va a parar la pandemia. La vacunación va a ayudarnos. Es un elemento importante, es un elemento fundamental, pero en estos momentos no es la bala de plata que va a parar la pandemia y va a dejarnos libres para volver a retomar la vida como la teníamos antes de la pandemia. Necesitamos que haya un compromiso de la población, necesitamos que haya un compromiso de la sociedad, necesitamos que haya un compromiso personal, que haya un compromiso de todos los entes de gobierno y de sociedad civil y organismos y grupos organizados para mantener estas medidas, para favorecer la vacunación, porque así vamos a avanzar más pronto, pero no por vacunarnos debemos dejar de hacer las demás cosas. ¿Hay alguna recomendación para pacientes con comorbilidades, pacientes con enfermedades autoinmunes y demás en todo este proceso de vacunación? Bueno, las personas con comorbilidades deben entrar como una parte de los grupos prioritarios a ser vacunados. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de vacuna que se esté teniendo disponible, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando con eso. Así como decíamos que la mayor tasa de mortalidad se ha observado en personas adultas mayores, también se ha observado una tasa muy importante en personas adultas que tienen alguna comorbilidad. Entonces, la priorización que se da en los esquemas nacionales de vacunación incluye en su mayoría a este grupo de personas, pero depende entonces
de qué tan rápido vamos teniendo las dosis necesarias de vacuna para ir ofreciendo a los grupos que cada vez requieren este nivel de protección. Ya hablamos de cómo prepararnos para la vacuna. Ahora hablemos del proceso posterior a esta. Nuestro plan de vacunación incluye 30 minutos en el puesto de vacunación para una revisión y para estar pendiente de si se presenta cualquier tipo de situación. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros cuando nos aplican la vacuna después? Bueno, nosotros la recomendación es hay que estar en 30 minutos para saber si existe alguna reacción alérgica severa o alguna reacción adversa severa, ¿no? Si después de 30 minutos no existe, entonces la persona puede irse a su casa. Y como decíamos, puede tener algunos eventos y estos eventos generalmente son dolor en el sitio de la inoculación, en algunos momentos puede presentar algún cuadro de febrícula, en algunos momentos puede presentar algún cuadro de cansancio. Pero si llegara a presentar algo fuera de lo normal que esta persona normalmente o habitualmente tiene, o algo que está no esperado, debe acudir de inmediato a una unidad de salud. Afortunadamente, ya van varios millones de dosis que se han aplicado en el mundo y el reporte de eventos adversos severos es muy pequeño hasta estos momentos. Hay una pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados que aclaran todas estas dudas de la ciudadanía y es, ¿vacuna sí? ¿Qué pasaría el día que se ponga usted la vacuna o si ya se la puso? ¿Cómo es todo esto? Bueno, primero, si la pregunta es, ¿yo me voy a vacunar? Sí, sí me voy a vacunar. ¿En qué momento? En el momento en que me corresponda. Yo por el lugar donde estoy viviendo en estos momentos, todavía no entro en los grupos de priorización. Pero en cuanto me corresponda, inmediatamente me iré a poner la vacuna e inmediatamente haré que mi familia, que mis amigos, que mis conocidos también se apliquen la vacuna de acuerdo a las políticas que haya en cada uno de los países. Y finalmente un mensaje para toda la población para que esté consciente y investigue, que esté informado de todos estos procesos de vacunación que se dan aquí en el país y todas estas noticias que se van dando conforme va avanzando la pandemia. Si nosotros tenemos que entender que la pandemia nos ha puesto a prueba como grupo poblacional, nos ha puesto a prueba como país, nos ha puesto a prueba como humanidad, nos ha puesto a prueba como grupos científicos, como grupos de trabajadores de la salud pública. Y ahí es donde tenemos que responder. Y tenemos que responder como personas, primero protegiéndonos, pero además haciendo nuestras medidas de higiene y nuestras medidas de distanciamiento social para proteger no nada más a mi persona, sino proteger también a mis allegados y a mi comunidad. Pero si en eso también implica que poniéndome la vacuna contribuyo importantemente a esto y considerando que la vacuna es un elemento muy importante, seguro y que no me da efectividad para protegerme contra esta enfermedad, debo hacerlo. Debo dejar de guiarme por rumores. Debo acudir a las fuentes formales de información. Y aquí permíteme hacer un punto. A veces la gente cree que si acudo a las fuentes formales de los ministerios de salud o de las oficinas de gobierno, no me van a decir la verdad, ¿no? Por toda la estigmatización que se ha hecho. Pero en estos momentos las fuentes de información en los ministerios de salud son las fuentes más confiables porque están recabando información de todas las organizaciones internacionales de salud, de la Organización Mundial de Salud, del grupo de expertos de vacunación de la OMS, de la UNICEF, de organismos internacionales, de universidades. Pero si no les basta con ir a las fuentes oficiales que existen en su país, ahora la tecnología nos permite entrar a fuentes de universidades, de centros de investigación que nos pueden dar evidencias y nos pueden dar información. Pero por favor, acudan a fuentes confiables, no a fuentes
que propagan falsos rumores o falsedades. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por acompañarnos en esta transmisión. A sus órdenes.